semillas de fe. Que la paz de Cristo nuestro Señor habite en sus corazones. Vamos a ver la importancia de la palabra de Dios en la vida de los cristianos. Compartiremos San Juan capítulo 20 versículo 30, donde nos dice, ¿para qué sirve la palabra de Dios en la vida del cristiano? Muchas otras señales milagrosas hizo Jesús en presencia de sus discípulos que no están escritas en este libro. Póngale cuidado, muchas cosas hizo Jesús que no están escritas en este libro. Pongan cuidado lo que sigue. Estas han sido escritas para que crean que Jesús es el Cristo. Estas han sido escritas para que crean que Jesús es el Cristo. Entonces la palabra de Dios, ¿para qué sirve en la vida del cristiano? Para creer. En castellano, si usted quiere tener fe, ¿qué tienes que hacer? Leer la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios le da la fe que usted necesita, la fe que yo necesito. La palabra de Dios nos concede el regalo de la fe. La fe no se compra en la bodega. La fe no se compra en la panadería, en la zapatería. La fe se adquiere, se recibe. Es un don de Dios que Él nos da a través de su palabra. Pero si nosotros no acudimos a la palabra de Dios, no podemos tener fe. Imposible. Porque la fe viene de la palabra de Dios. Y así lo dice San Juan. Esto se escribió para que crean. ¿Y creyendo? ¿Cómo dice? Crean y tendrán vida por su nombre. Entonces, ¿la fe para qué es? Para tener vida. ¿Y cómo tendré yo fe? Leyendo la palabra de Dios. Entonces, si yo leo la palabra de Dios, puedo tener fe. Pero no una fe como la fe del mundo, de creyones, creyéndole a los hombres. No, sino una fe verdadera, firme y sólida, que es la fe en Dios, que nos lleva a nosotros a la salvación. De modo que las Sagradas Escrituras tienen la finalidad de darnos a nosotros la salvación. Y nosotros los creyentes tenemos que acercarnos a ella con gran devoción, con mucha piedad, con mucho respeto. Miremos cómo lo dice allá Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. ¿Cómo tenemos que acercarnos a la palabra de Dios? Escuchemos. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. De ahí que no cesamos de dar gracias a Dios, porque al recibir de nosotros la enseñanza de Dios, la aceptaron, no como enseñanza de hombres, sino como palabra de Dios. ¿Se da cuenta? El apóstol está agradecido y les felicita, porque recibieron la enseñanza no como enseñanza de hombres, sino como palabra de Dios. Así es que uno tiene que acercarse a las Sagradas Escrituras, como palabra de Dios, con respeto, con amor, con fe. Siga. Porque eso es realmente y como tal actúa en ustedes los creyentes. Porque eso es realmente. La palabra de Dios es realmente palabra de Dios. Y actúa así como palabra de Dios en los creyentes. Ojo, actúa la palabra de Dios como tal en los creyentes. Entonces, según la Biblia, dice el apóstol que felicita a todos los creyentes que han recibido la palabra de Dios no como enseñanza humana. Se han acercado a la palabra de Dios con respeto, como palabra de Dios que es en verdad, y surge efecto en los creyentes. La gran pregunta es, ¿usted también se acerca a la palabra de Dios con respeto? ¿La lee con respeto? ¿La medita con respeto y atención? ¿Sabe que lo que está allí es palabra de Dios? ¿Apuesta a ella? ¿La cumple? ¿No le está poniendo peros? ¿O cómo se acerca a la palabra de Dios? ¿Dudando de ella? ¿A su conveniencia? ¿A su antojo? ¿A su parecer? Mire cómo dice Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 6 y siguiente. Cómo el apóstol viene
a felicitarles y a animarles para que imiten su ejemplo, imitando a Cristo, y para que sean testimonio de las demás comunidades. ¿De qué manera? Escuchemos. A su vez, ustedes se hicieron imitadores nuestros y del mismo Señor. Ponga cuidado, imitadores nuestros, dice el apóstol, y del mismo Señor. ¿Cómo nos hacemos nosotros imitadores de los apóstoles? ¿Cómo nos hacemos imitadores del mismo Señor? Los cristianos de todos los tiempos, ¿cómo nos hacemos imitadores de Cristo y de los apóstoles? Escuchemos. Cuando al recibir la palabra probaron la alegría del Espíritu Santo en medio de fuertes oposiciones. Cuando al recibir la palabra de Dios probamos la alegría del Espíritu Santo en medio de muchas oposiciones. Es decir, que la palabra de Dios nos da la alegría en medio de las pruebas. En medio de las dificultades podemos tener el gozo del Espíritu Santo. ¿Gracias a qué? A la palabra de Dios. Si la meditamos, si la escuchamos con atención y con fe. Pero si no la leemos así, entonces no surge efecto en nosotros. Siga. De este modo pasaron a ser un modelo para todos los creyentes de Macedonia y de Acaya. El que escucha la palabra de Dios pasa a ser de ese modo un ejemplo para los demás cristianos. Pregunto, ¿usted está siendo un ejemplo para su esposa, para su esposo, para sus hijos, para su familia, para su comunidad, para sus compañeros de trabajo? ¿Está leyendo la palabra de Dios? ¿La está poniendo en práctica? Eres modelo, eres ejemplo. No solamente imitas a Cristo, no solamente imitas a los apóstoles, no solamente eres cristiano, sino que además hace que los demás te tengan a ti como modelo, como ejemplo. Pasas a ser un ejemplo para los demás cristianos, cumpliendo la palabra de Dios. La palabra de Dios entonces es una riqueza para todos los cristianos. La palabra de Dios es una oportunidad que Dios nos brinda para acercarnos a Él, para conocer su pensamiento, sus sentimientos, para aprender a amarle, para aprender a caminar por su senda, para alcanzar la vida eterna. Todo fue escrito con esa finalidad, para que nosotros creamos y creyendo tengamos vida eterna en Cristo Jesús. Eso es lo que esperamos, eso es lo que anhelamos, eso es lo que buscamos con toda nuestra fuerza. En la palabra de Dios está revelado el misterio de Dios. En la palabra de Dios está revelado lo que seremos nosotros en el más allá después de esta vida. En la palabra de Dios conocemos el amor infinito y misericordioso de Dios. En la palabra de Dios conocemos lo que no podemos conocer a la luz de la razón, a la luz del pensamiento, a la luz de los hombres. Busquemos nosotros la sabiduría divina. Busquemos la gracia de Dios. Busquemos la paz del Señor que da también la palabra de Dios. Y además, gocémonos en cumplir la palabra de Dios. Que la alegría de tu corazón y la alegría de mi corazón sea la misma alegría de la Virgen María. ¿Se acuerda? He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador. ¿Se acuerda lo que le dice Jesús allá en Juan capítulo 27, versículo 11? Cuando una mujer dijo, dichosos los pechos que te amamantaron y el vientre que te llevó. Y dijo Jesús, dichoso más aún aquel que escucha la palabra de Dios y la pone en práctica. ¿Usted quiere ser dichoso? Pues anda, escucha la palabra de Dios y ponla en práctica. No tienes nada que envidiar a los demás. Si la Virgen María fue dichosa, no es solamente porque fue la madre del Señor, sino por haber cumplido la palabra de Dios. Usted también puede ser dichoso. Usted también puede ser dichosa. Acerquémonos pues con confianza a la palabra de Dios.